11 señales de que te están utilizando. ¿Cómo saber si te están utilizando? En este video hablaremos sobre cómo entender que, por ejemplo, tu amistad no es realmente una amistad o que tu relación no es un proceso bilateral, sino un juego de una sola dirección. En este video hablaremos sobre esos momentos en los que te están utilizando y tú no te das cuenta. Y primero se ha roto el equilibrio entre dar y recibir. Cuando te das cuenta de que, por ejemplo, estás invirtiendo más en una amistad o en una relación, es decir, das mucho y a cambio no recibes prácticamente nada. Cuando te piden ayuda y estás dispuesto a ayudar, estás listo para hacer algo. Cuando necesitas ayuda, entonces es un proceso en el que debes resolver tus problemas por ti misma. Así que, si te reconoces en esto, es una señal de alerta preocupante. La sensación de relaciones unilaterales, cuando te das cuenta de que si te sucede algo no recibirás ayuda, pero cuando le sucede algo a una persona cercana, te apresuras y estás dispuesto a ayudar, a apoyar, a escuchar, a resolver tal vez algunos problemas, pero a nivel subconsciente entiendes que si algo similar te sucede a ti, no recibirás apoyo, no vendrán a ayudarte y das más pasos hacia adelante. Es decir, puede que sea alguna pelea, un conflicto, tal vez haya algún problema en la familia o quizás en la amistad, y te das cuenta de que cada vez eres tú quien da el paso, cada vez eres tú quien resuelve alguna dificultad, cada vez eres tú quien asume la responsabilidad de la relación, de la amistad. Así que esta es la primera señal de alarma que indica que tu relación es, en realidad, un proceso unilateral. Luego, constantemente te piden cosas, es decir, escuchas frases como ayúdame de nuevo, no te cuesta nada, tú lo haces muy bien, mejor que yo, hazlo por mí, otra vez, no es difícil para ti. Y una vez más dejas de lado tus propias necesidades, tus tareas, tus dificultades y decides ayudar porque en ese momento, cuando te piden y te dicen que no es difícil para ti, también desvalorizan tu contribución, es decir, te piden, tú haces, pero ya no se valora. Así es como actúa un manipulador y una persona, al hacer algo, a menudo espera algún tipo de agradecimiento. Espera la confirmación de su propio valor, pero nunca lo recibe. Te sorprendes pensando que no puedes decir no. Y a menudo son precisamente las personas que no han aprendido a decir no las que caen en las trampas de los manipuladores. Es decir, son niños de padres estrictos, donde a los niños no se les permitía decir no a sus padres. Y ahora esos niños crecen y no pueden decir no a una solicitud. Y son precisamente estas personas las que a menudo caen en las trampas de los manipuladores. Si te das cuenta de que no quieres hacer algo, pero no puedes decir no porque te surge un sentimiento de culpa, la sensación de que de repente te rechazarán, de que eres malo y así sucesivamente, estos son tus problemas con los que necesitas trabajar, pero no debes tener miedo de la palabra no. Puedes ayudar cuando realmente lo deseas y cuando estás en un estado de recursos, es decir, cuando tienes la energía para actuar y el deseo de ayudar. Si te das cuenta de que no tienes recursos, no tienes fuerzas, tal vez ya tienes un montón de problemas acumulados, pero no puedes decir no. Entonces es necesario trabajar en ti misma, entender qué sentimientos te provoca la palabra no, sentimientos de culpa, el miedo a que te dejen, el temor a que de repente te llamen desagradecida y así sucesivamente. Y con estos sentimientos es necesario trabajar para construir una relación saludable y armoniosa con los demás. A continuación, el sentimiento de culpa. Esto es de lo que empecé a hablar. Una vez que te das cuenta de que en tu comunicación, en la amistad, en las relaciones surge un sentimiento de culpa, cuando comienzas a pensar que eres mala si no lo haces. Entonces aquí es necesario trabajar en uno mismo, sin apresurarse a ayudar a alguien. Aquí es necesario ayudarse a uno mismo. Es evidente que la persona tiene algún tipo de trauma, un problema interno, donde no sabe establecer límites personales, donde no entiende que puede negarse, en aquellos lugares donde no quiere, y eso no significa que si no tengo recursos para ayudar a alguien y me niego, eso no significa que sea mala. Esto significa solo que en este momento no puedo ayudar. Así que si te reconoces en esto, significa que necesitas trabajar en ti mismo. Y si te das cuenta de que al interactuar con una persona constantemente sientes culpa, significa que tienes a un manipulador a tu lado. Continuemos. El comportamiento cambia antes y después de la ayuda. ¿Cómo actúa un manipulador? Por ejemplo, cuando necesita algo de ti, se vuelve, digamos, muy dulce, amable, muy simpático. Así de repente
es un amigo, amiga o pareja maravillosa, pero tan pronto como ayudas, su comportamiento cambia drásticamente. Es decir, has satisfecho alguna necesidad suya y entonces ya solo se puede comunicar contigo o incluso dejar de hacerlo, es decir, alejarte. Si notas estos altibajos, eso también indica que simplemente te están utilizando y que hay un manipulador cerca, lo que significa que tu relación es en realidad un proceso unilateral. Continuemos. Tu ayuda se da por sentada. Es decir, si al principio te pedían ayuda y estaban agradecidos, cuanto más respondes a las solicitudes, cuanto más haces por esa persona, comienza a surgir el momento en que esto se considera algo natural. Cuanto más difícil te resulta negarte en ciertas situaciones, si por ejemplo ya no te gusta, te sientes mal por ello, pero no puedes escapar de esta situación. Te sorprendes pensando que intentas complacer a todos, tan pronto como te das cuenta de que estás tratando de apaciguar a la persona a tu lado, de agradarle para que no se enoje, para que no se altere, para que no se ofenda, para que a esa persona no le resulte difícil y así sucesivamente. Sepan que en estas relaciones simplemente los están utilizando. Las relaciones, lo repito una vez más, no son un proceso unilateral. Esto se refiere a la amistad, se refiere a la familia, se refiere a la comunicación con los parientes. Si ayudas a alguien, puedes esperar ayuda mutua. Si haces algo por otra persona, puedes esperar que ellos hagan algo por ti. Pero si te das cuenta de que ya estás completamente entregado a la vida de otra persona y te sorprendes pensando que como un niño pequeño intentas complacer a un padre, es decir, para que no se enoje, para que todo esté bien para él, etc., significa que estás bajo la influencia de un manipulador. Continuemos. La persona fomenta el comportamiento que le beneficia, incluso si te perjudica a ti. Bueno, por ejemplo, no te gusta tu trabajo, te resulta difícil y complicado y te sientes vacío y entiendes que ese no es tu lugar. Compartes esto con tus seres queridos y ellos te dicen, bueno, eres tan buena, lo estás haciendo muy bien, estás ganando muy bien allí, no importa que te cueste y te sientas mal, eres tan fuerte, lo lograrás completamente. Y así te inculcan la idea de que tus sentimientos y emociones no son nada, son insignificantes. Lo principal es que trabajas, por ejemplo, y traes dinero a la familia, y lo demás, en principio, no importa, te las arreglarás de alguna manera. Y así sucesivamente. Es decir, esto puede referirse a cualquier tipo de relación. Así que si no eres valioso por ti mismo en estas relaciones, significa que simplemente te están utilizando en ciertos momentos. Continuemos. Te cuesta decidirte a hacer una solicitud a cambio. Y, por ejemplo, puedes escuchar frases como, eres tan desinteresada, y mi amiga Sashka, por ejemplo, es tan interesada. Es decir, siempre me ayudas y no pides nada a cambio. Parece agradable escuchar eso, pero en realidad es una manipulación común. Una persona, al escuchar tal frase, entiende que no puede pedirle a otra persona ayuda si la necesita desde un principio. Es decir, aquí se forma la idea de que debes dar, pero no puedes recibir nada a cambio. Así que si escuchas este tipo de frases, nuevamente es una acción de un manipulador. Un hombre que llama a su mujer interesada simplemente no quiere, por ejemplo, comprarle nada, o por ejemplo, al hablar de su amigo que tiene una esposa que es tan interesada, que pide esto y aquello, y subraya su desinterés, le dice que nunca debe pedirle nada a su marido, por ejemplo. Así que esta es una acción de un manipulador. Si das algo en una relación, en una amistad, en relaciones familiares, significa que puedes esperar algo a cambio, puedes pedir algo, puedes recibir algo a cambio. Pero si no recibes nada, significa que de hecho es un proceso unilateral y cerca de ti hay un manipulador actuando. Además, te sientes agotada. Y esto es una prueba de que estás en comunicación con un abusador o manipulador, porque cuando estás en comunicación y tienes un equilibrio entre dar y recibir, das algo y recibes algo a cambio. No te agotas. Pero cuando doy, pero no recargo, en algún momento el recurso se agotará. No hay nada que dar. Si no hay nada, ¿qué se puede dar? Nada. Así que, si a menudo te sientes agotada, y especialmente si este agotamiento ocurre con una persona en particular, es decir, si entiendes que esa persona te está consumiendo, te está agotando, entonces nuevamente esto puede indicar un uso de ti. Y por último, la amenaza de separación, el chantaje, la presión sobre el sentimiento de culpa, la ruptura de la amistad o las relaciones familiares. Cuando el manipulador se da cuenta de que lo que funcionaba contigo antes ya no tiene efecto, comienza a aplicar diferentes métodos para intentar devolver todo a la normalidad.
Bueno, antes ella era cómoda y hacía, por ejemplo, todo lo que yo quería, pero ahora se ha vuelto incómoda. Es decir, ahora también hace lo que ella quiere. ¿Qué significa eso? Significa que se puede recurrir al chantaje, a diversas manipulaciones, amenazas de separación, presionar sobre el sentimiento de culpa. Es decir, tú ahora eres la mala. Tú ahora no haces lo que me hace bien. Y si el sentimiento de culpa lo has trabajado, significa que no vas a reaccionar a eso. Vas a entender que no debes hacer todo lo que los demás exigen de ti. Debes priorizarte más a ti misma. Debes hacer lo que te hace bien y desde ese estado de abundancia crear tu espacio, un espacio feliz, pero también un estado de carencias, donde se exige de ti, tú das y ya estás agotada, vacía, te haces daño a ti misma y naturalmente no harás feliz a nadie a tu alrededor. Con este video he terminado, soy Alisa Bardomska, espero sus likes, suscripciones, escriban qué les gustaría discutir, no olviden presionar la campanita y hasta luego a todos.